La máquina del SEO, episodio número 22. Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos una vez más a la máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com y @andrescloster en Twitter. Y en este episodio número 22 vamos a hablar nuevamente de micronichos para AdSense y vamos a hablar particularmente de cómo encontrar temáticas raras, temáticas rentables, temáticas donde hay menos SEOs, que es también donde está el dinero, donde está la plata, donde está la guita. Bien, vamos a estar hablando de eso. Antes que nada les cuento que este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs. Como siempre, como todos estos episodios de este mes, se trata de la mejor herramienta SEO del mercado. Lo digo porque lo creo, es la herramienta que uso todos los días, como expliqué en andrescloster.com/episodio-13, es la mejor herramienta all-in-one SEO que existe en la actualidad. Este episodio número 22, 22º episodio de la máquina del SEO, lo encuentran en andrescloster.com/episodio-22 y también lo encuentran en Spotify, en iTunes, en iBooks, en todas las plataformas de podcast. Ahí estamos y ahí nos dejan sus calificaciones positivas, sus 5 estrellitas y demás cositas que puedan dejar para que más gente que le gusta el marketing digital y el posicionamiento en Google nos encuentre. Si aún no lo están, se suscriben también a la lista de mails en andrescloster.com/podcast. Bien, vamos al tema que nos compete en el día de la fecha sobre micronichos de AdSense. Hice un episodio hace muy poquito mientras me vibra el celular y procedo a ponerlo en silencio, en vivo. El podcast no es en vivo, pero me gusta creer que es en vivo. Les contaba, este episodio está muy relacionado con un episodio que hice hace muy poco, que es sobre todo lo que aprendí, bueno, no todo, pero muchas de las cosas que aprendí en casi una década haciendo micronichos y viviendo de Google AdSense. Hice ese episodio, hice también un hilo en Twitter que tuvo mucha repercusión, se hizo muy viral, llegó a muchísima gente que incluso nunca había escuchado hablar del SEO siquiera, lo cual me pareció súper copado, súper interesante. Y bueno, muchos me hicieron preguntas relacionadas con eso, algunas de las cuales sirven para generar ideas, porque algunas no las puedo responder en 280 caracteres que nos permite Twitter, así que digo, bueno, voy a hablarlas durante media hora, 40 minutos en un episodio de la máquina del SEO. Una pregunta bastante común, y yo decía en ese episodio y decía también en Twitter que la plata está en las temáticas poco conocidas, en los idiomas poco conocidos, en los países no tan, comillas, comunes, no tan grandes, no tan atacados. Y muchos me decían, bueno, sí, tiene sentido, hay menos competencia en países donde hay menos gente, hay menos competencia en idiomas que no son el inglés o el español, hay menos competencia lógicamente en temáticas que son difíciles de encontrar, porque las temáticas que son fáciles de encontrar son aquellas donde hay 200 nichos tratando de posicionar. Pero la pregunta es, Closter, ¿cómo hago para encontrar esas temáticas? Incluso mucha gente, varias gente, no sé si decir mucha gente, pero ya he escuchado varias veces que dicen que no tienen ideas para hacer nichos, que ese es el problema, que eso es lo que les falta, eso es lo que les falla. También he escuchado muchas veces decir que ya están todos los sectores copados por los SEOs. No están todos los sectores copados por los SEOs. Hay mucho territorio, no sé si virgen, pero con poca presencia de webs de autoridad que se pueden atacar y que se pueden posicionar con menos esfuerzo, con menos recursos invertidos que las típicas temáticas en las cuales estamos todos compitiendo, que a mí me gusta siempre decir, por ejemplo, el sector de recetas, ¿no? Todos tenemos esa web de recetas y queremos posicionar paella. Y ya llega un punto que es muy difícil porque hay tantos nichos, tantos buenos SEOs compitiendo ahí, que es preferible ir hacia alguna temática que no tenga tanta competencia.
Hago la aclaración de qué es un micronicho de AdSense. Si es la primera vez que escuchaste hablar de eso, bueno, anda primero al episodio número 19, donde hablo de todo lo que aprendí viviendo de Google AdSense. AdSense es el sistema de publicidad de Google, que básicamente lo ponemos en nuestro sitio web, y cuando un visitante hace clic en la publicidad, que es un pequeño porcentaje de todas las visitas que recibimos, nosotros ganamos algunos centavos de dólar. Ese precio varía en función de cuánta plata puso en ese anuncio la persona, el anunciante que está del otro lado, y que Google Ads y Google AdSense sirve de intermediario entre esa empresa y el dueño de la web. No sé si se entendió toda esta perorata, si no, googlean qué es Google AdSense y aprenden. ¿Y qué es un micronicho orientado a AdSense? Un micronicho orientado a AdSense es un sitio web creado muchas veces de forma low cost, vamos a decirlo, posicionado en Google para keywords con muchísimo volumen de búsqueda, con muchísimas búsquedas mensuales, que atrae tráfico por el tipo de palabras clave para las cuales está posicionado. Atrae tráfico poco cualificado, poco dispuesto a comprar. No se trata de keywords transaccionales, sino que se trata generalmente de keywords informativas. Y no está dispuesto a lo mejor a comprar, y por lo tanto el mejor sistema de monetización en este caso es mostrarle un anuncio y que si le interesa haga clic. Es un mejor sistema que intentar que compre algo que es nuestro o que es de una empresa afiliada a nosotros. AdSense se hace rentable cuando tenemos muchísimo de ese tráfico. Y además, cuando hablamos de micronicho, hablamos de sitios de temática súper vertical, súper específico. Un sitio que habla de, por ejemplo, de electrodomésticos. No es un micronicho, nunca va a ser un micronicho, y diría que a esta altura del partido un sitio que hable de tostadoras a lo mejor tampoco. Tiene que ser un sitio que hable de determinado tipo de tostadoras. Un micronicho ataca una keyword súper específica para que Google diga: si bien tengo estos otros sitios que también atacan esas keywords, prefiero este porque lo ataca de forma más profunda y enfocándose únicamente en esa microtemática. Bien, eso es un micronicho. Y hoy vamos a hablar, como les dije, cómo encontrar esas temáticas de micronichos que están un poco más escondidas. Bien, en este episodio no vamos a hablar de keyword research, que es la tarea que realizamos los SEOs para definir las palabras clave que vamos a atacar desde un sitio web. No vamos a hablar tampoco de arquitectura SEO, no vamos a hablar de cómo estructurar el micronicho. Podemos hacer un episodio sobre esas cosas. Déjenme un comentario, andrescloster.com/episodio 22, si quieren que hable de esas cosas, o me mandan un tweet, o me mandan un mail, o me mandan un privado, o se comunican por señales de humo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y me dicen que quieren que hablemos de esas cosas. Pero hoy vamos a hablar de cómo encontrar temáticas más en general sobre las cuales investigar y eventualmente crear un micronicho sobre eso. Bien, hay un montón. Cuando termine este episodio no quiero que nadie me diga que no se le ocurren temáticas. Son algunas puntas, son algunas ideas por las cuales tirar, algunos hilos por los cuales tirar. No les voy a explicar paso a paso porque además el formato podcast, yo siempre lo digo, es muy difícil para hacer un paso a paso. Así que son algunas ideas, van a necesitar seguir investigando por su cuenta. Cualquier duda puntual, operativa, técnica que tienen, obviamente como siempre a disposición para orientarlos, ¿no es cierto? Bien, en primer lugar lo que quiero decir es que la idea de un micronicho, o al menos en mi caso, nunca surgió en un ascensor, nunca surgió en la ducha. Con esto quiero decir, no es una epifanía, una eureka que se tiene. Son temáticas raras que en mi puta vida se me hubiese ocurrido hablar sobre eso en un sitio. No es como una idea de negocio que tiene que ver con lo que uno ya hace y de lo cual uno tiene expertise. Porque son nichos informativos que se puede contratar un redactor o redactora que sepa de ese tema y ya. No es necesario saber sobre ese tema y muchas veces no vamos a saber sobre el tema que estamos hablando. Incluso hay algunos intrépidos que se atreven a hacer micronichos de idiomas que no saben hablar y no entienden nada. Entonces, no piensen en forzar la cabeza, hacer un brainstorming con hoja y papel, con hoja y lápiz, y tratar de encontrar esa idea que los va a salvar y que les va a permitir vivir de ingresos pasivos el resto de su vida, porque así no se les va a ocurrir. Van a tener que recurrir a técnicas un poquito más sofisticadas. Una que hago yo mucho y que me funciona a las mil maravillas es ir a Google AdWords, que hoy se llama Google Ads, le cambiaron el nombre hace poquito. Vamos al planificador de palabras clave, abrimos hoy en día, me fijé al momento de grabar esto, agosto del 2018, cuando vamos al planificador de palabras clave nos permite ir al planificador de palabras clave viejo, porque ahora cambió el diseño. Bueno, yo voy al viejo, porque estoy acostumbrado al viejo,
Voy a la opción buscar palabras clave nuevas mediante una frase, sitio web o categoría y elijo una categoría. Elijo una categoría puntual. Hay un montón. Están listadas, hay categorías y subcategorías. Puedo elegir tanto una categoría como una subcategoría. Elijo, por ejemplo, finanzas. Hago clic en finanzas y elijo un país. De ser posible, no elijo Estados Unidos o España si voy a hacer algo en español. Elijo algo un poquito donde... Elijo tal vez Colombia, elijo tal vez México, elijo tal vez Argentina, elijo países donde sé que el SEO no es tan potente como en la potencia SEO hispana que es España. Incluso también podría elegir Portugal, Italia, en fin, elijo cualquiera. Y buscamos, y nos va a tirar cientos de palabras clave dentro de esa temática que se busquen en el país que nosotros hayamos elegido. 700, por ejemplo. Creo que el máximo, no recuerdo si es 700 u 800. Y siempre llega al máximo porque no elegimos ningún parámetro. Y si bien Google Ads ya no muestra el volumen exacto de búsquedas que se realiza en esa keyword, lo cual es una cagada y para lo cual nos tenemos que valer de herramientas externas, tenemos las ideas, que es lo que nosotros queremos buscar. Así que exportamos esas 700 y tenemos sobre finanzas en Italia 700 palabras clave de las cuales tenemos un tráfico estimado, porque Google Ads no nos dice 2.900, sino que nos dice entre 1.000 y 10.000. Pero tenemos ideas, tenemos un micronicho como por ejemplo significado de los nombres y nosotros queremos profundizar más y vamos hacia una keyword más long tail como puede ser significado de los nombres para niñas o significado de los nombres en México. En fin, profundizamos más sobre la keyword. Pero tenemos 700 ideas. Si de 700 no pueden sacar una que se pueda transformar en un micronicho, bueno, tienen un problema. Las ideas están ahí, no pueden decir que no se les ocurren. Esa es una opción. Otra opción que tenemos, y es algo que yo hago también muchísimo, de hecho así surgieron muchos nichos que hice en su momento, y sé que es algo que se usa mucho porque se comenta, he visto muchos referentes de lo que es hacer nichos contando esta técnica, es utilizar alguna herramienta como puede ser Ahrefs, que es la herramienta que utilizo yo, y fijarse todas las keywords que posiciona un sitio más horizontal, como puede ser, bueno, el ejemplo extremo es Wikipedia, que Ahrefs dice que tiene 65.3 millones de keywords posicionadas en las primeras 100 posiciones. O podemos ir a algo de la temática que a nosotros nos interesa. Si a nosotros nos interesa la salud, queremos hacer un micronicho dentro del universo de la salud, podemos ver todas las keywords que tenga posicionada mejorconsalud.com, que es uno de los sitios más importantes de salud en español, que tiene casi 2 millones de keywords posicionadas, por ejemplo. Y ahí empezamos a filtrar, que es lo que nos permite la herramienta. Filtramos entre tanta y tanta cantidad de búsquedas mensuales. Ahrefs también nos permite, y si no me equivoco SEMrush también lo permite, filtrar por cantidad de palabras que tenga la keyword. Por ejemplo, que tenga 4 palabras, lo cual ya nos implica que va a tener cierta long tailedad, palabra que acabo de inventar, que va a ser cierto long tail, porque una búsqueda de 4 palabras no suele ser ya directamente la búsqueda principal de la cual se desprenden el resto. Podemos filtrar por CPC. Igual ojo porque como quiero decir por puja estimada de Google Ads, que como ya les dije no define cuánto vamos a percibir por clic en Google AdSense, pero bueno, sirve también a lo mejor para filtrar, porque capaz filtramos y seguimos teniendo miles de opciones. Pero bueno, de ahí sacamos ideas y vamos revisando y ahí miramos de qué podemos hacer un micronicho de salud. Agarramos mejor con salud, filtramos las que tengan más de 20.000 búsquedas y menos de 80.000, no sé, por decir un número, y después agarramos y ponemos que tengan más de 3 palabras para que no puedan ser una sola palabra o 2 palabras, y ahí empezamos a buscar cuáles pueden ser nuestros potenciales temáticas de micronichos. Otra opción, sacar ideas buscando los competidores de los nichos que ya encontramos o de las páginas más horizontales que ya encontramos. Encontramos un nicho, vamos a Ahrefs, también permite esta opción, que es ver cuáles otros sitios posicionan las mismas keywords o un porcentaje alto de las mismas keywords. Y así pasamos de un micronicho a tener varios micronichos más. Esto nos va a servir para el punto que ahora les paso un poquito más adelante, que es, y acá nos metemos en un territorio ético un poquito más fino, pero bueno, yo les cuento todo lo que se puede hacer. Tratar de rastrear los micronichos que creó alguien que le encontramos un micronicho. ¿Bien? Estamos googleando o estamos buscando, vamos a Mejor con Salud, encontramos un nicho sobre, no sé, implantes dentarios baratos y encontramos que hay un micronicho que es implantes dentarios baratos 24.top. Estoy inventando, ¿no? ¿Qué hacemos con implantes baratos dentarios.top? Nos fijamos cuáles otros nichos tiene la persona que creó ese nicho y a lo mejor encontramos otras ideas para
copiar o para inspirarnos. Bien, y eso es muy sencillo. Podemos fijarnos cuáles sitios se alojan en la misma IP, que en caso de que tenga un VPS, un servidor dedicado con una sola IP, nos va a mostrar todos los sitios de esa persona. Si está en un servidor compartido, nos va a mostrar un montón de sitios que no son de esa persona. Pero bueno, ahí podemos empezar a tirar de un hilo. Podemos ver los sitios que tienen el mismo juiz, es decir, que están registrados a la misma persona, el mismo nombre. Y ahí también encontramos todos los sitios de esa persona, a menos que tenga juiz privado. Podemos ver cuáles webs tienen el mismo código de Analytics o cuáles webs tienen el mismo código de Google AdSense. Y recordemos que el código de Google AdSense solamente se puede, según Google, tener uno por persona. Es decir, solamente se puede tener una cuenta de Google AdSense por persona. Si bien quienes hacen nichos solemos tener varias cuentas a nombre de gente cercana a nosotros, técnicamente no es permitido por las políticas de Google AdSense. Y por lo tanto, si encontramos un nicho que tiene AdSense, es bastante fácil fijarnos cuáles otras webs tienen ese código de AdSense y por lo tanto son de la misma persona. Si encontramos un micronicher, podemos empezar a tirar y encontrar el resto de los nichos. No es tan difícil. Y con eso se puede... Bueno, ya tienen un montón de ideas. O sea, implementan todas estas cosas y ya van a tener un listado de cientos de temáticas y cientos de nichos. Después es la habilidad de hacer varios para encontrar lo que resulta, implementarlo bien, escalarlo. Pero ideas no les faltan, ya su problema es otro. Su problema es que tienen demasiadas ideas y no saben cómo hacer para hacer todas a la vez, sin trabajar 17 horas por día. Y después hay otra cosa también que quiero decir, y esto lo quiero decir abiertamente, no es que los esté incitando a hacerlo, pero se puede copiar exactamente un nicho que funciona y que eso sea rentable. ¿Bien? Se puede encontrar un micronicho que está posicionado en las primeras posiciones para determinadas keywords y hacer un micronicho exactamente igual, no copiando el contenido, pero sí copiando las keywords a las cuales apunta, es decir, exactamente la misma temática, y en lugar de posicionar primero, posicionar segundo, o tercero o cuarto. Y a lo mejor tenemos un 20, 30, 40% del tráfico del micronicho primero, que ya sabemos que se logró posicionar, por lo tanto otro micronicho probablemente también llegue a posicionarse cerca de ese. Y a lo mejor con el 20% de las ganancias de un micronicho potente, es un montón de ganancia también para nosotros. Eso es algo que se hace mucho y cada vez que no sé, que Alex Navarro, que Chuizo, por decir algunos referentes que suelen mostrar mucho sus nichos, muestran alguno de forma potente, se crean decenas de nichos exactamente iguales y algunos rankean, algunos se ponen generalmente no los pasan, pero se ponen cerca y a lo mejor chupan un poquito de ese tráfico marginal. ¿Me explico? Porque hay 10 posiciones, bueno, depende del resultado de búsqueda, pero hay varias posiciones y cuando tenés miles o cientos de miles o a veces millones de búsquedas de una determinada keyword, estar en la posición 8 puede ser una tonelada de tráfico, ¿sí? Entonces, la verdad es que cuando me dicen que no tienen ideas, está bien, los entiendo si me dicen que no tienen ideas y no quieren copiar a nadie, pero las ideas están ahí, es muy sencillo, es cuestión de empezar a escarbar. Lo difícil, creo yo, más que eso, es cuando tenés un montón de ideas y no sabes cuáles implementar, cuáles van a dar resultado y cuáles no. Hay que saber diversificar, no apuntar únicamente a hacer 2 o 3 nichos y tratar de que esos sean únicamente los que funcionan, porque a veces cae en el margen de error, que es algo que expliqué también en ese episodio de las 10 cosas que aprendí en 10 años. Acá me anoté en los apuntes que hacer eso de copiar un nicho es como la moto que se pega atrás de los camiones en la ruta para que no le pegue el viento. Como que ya tenemos el camino hecho, tenemos un caso de éxito que funciona. Hace poquito un SEO me comentó que conoce a alguien, o no recuerdo bien cómo era la historia, no era esa misma persona, que copió exactamente un micronicho que funcionaba muy bien y después lo vendió en varios miles de dólares porque logró que generara suficientes ingresos, ¿no? Pero quiero decir, no inventó nada, no fue una idea nueva, era un nicho sobre una temática que ya existía. También el SEO es mucho eso, es agarrar una temática que ya funciona y dar mejor información a los usuarios que el que tienen las páginas que posicionan ahora en primeros lugares. Si le damos una mejor respuesta a usuario y le indicamos a Google que somos mejor que ese sitio y posiciona primero, y bueno, el anterior nicho no ofrecía tan buena experiencia a ojos de Google. No es que está patentada la idea. No estamos hablando de marcas registradas ni ese tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando del típico micronicho de significado de los sueños.
El que tiene un micronicho del significado de los sueños no es dueño de esa temática y tranquilamente alguien la puede encontrar y crear la misma. Hay que ser receloso de las temáticas, pero también hasta cierto punto, porque si rastrean las van a encontrar, son sitios públicos. Bien, otra cosa también que se puede hacer relacionado con, y me queda un poco colgado a lo mejor, pero así como les dije, fíjense la IP, fíjense el Whois, fíjense el código Analytics y el de AdSense, fíjense también los links, si tienen una herramienta como Ahrefs, porque un micronicher suele crear los mismos links, los mismos tipos de links y los mismos links desde los mismos dominios en sus campañas de link building. Entonces, si ven que a un micronicho se enlaza desde determinadas páginas, se puede hacer una ingeniería inversa para salir a buscar a qué otros nichos se enlaza desde esa página y encontrar más ideas. En fin, este es el episodio sobre cómo encontrar ideas y creo que les di un montón de formas de encontrar ideas de temáticas para micronichos. La dificultad radica ahora en, tenemos 200 ideas, ¿cuáles implementamos? ¿Cuáles 10, 12 elegimos para hacer micronichos? Y de ahí ver cuáles funcionan, cuáles no, cuáles podemos escalar y cuáles no. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieren que hable con respecto también a este tema que me apasiona bastante, lo pueden dejar en los comentarios, lo pueden dejar también en Twitter. Y con esto creo que no me queda nada por decir con respecto a esta temática. Cualquier persona que me diga que no tiene una idea, lo voy a mandar a este episodio y le voy a demostrar que las ideas están ahí muy a mano para que cualquiera los pueda encontrar. Les mando un abrazo muy grande, nos vemos en el próximo episodio de La Máquina del SEO. Mi nombre es, como siempre, porque no me lo he cambiado ni tengo pensado cambiarlo en el corto plazo, Andrés Kloster, y les mando un abrazo muy grande a todos.